Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. España condena firmemente el lanzamiento de cohetes, pide su cese y reconoce el legítimo derecho de defensa de Israel. Netanyahu exige a Hamás un cese del fuego total o el ejército continuará operando contra el terrorismo de Gaza. Un atentado contra Israel de hace 17 años ya ha sido premiado a las familias de los terroristas con más de 250.000 euros. El Congreso Judío Mundial condenó de forma enérgica la marcha neonazi que tuvo lugar en Washington. Estos son los titulares de unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Comenzamos con la primera de ellas. El sábado 11 de agosto, el Ministerio de Exteriores español emitió un comunicado sobre la situación en Gaza que leemos a continuación. El Gobierno de España saluda los esfuerzos de la ONU y de Egipto para poner fin a la peligrosa escalada en la Franja de Gaza de los últimos días. El Gobierno condena el lanzamiento de cohetes contra Israel y hace un llamamiento firme a las facciones palestinas de Gaza para que cesen definitivamente estos actos hostiles contra la población israelí. España reconoce el legítimo derecho de Israel a defenderse y pide a Israel contención en la respuesta a esos ataques, evitando causar más víctimas entre la población civil. El Gobierno se compromete a seguir contribuyendo a paliar la dramática situación humanitaria en la franja y reitera su firme convencimiento de que la negociación entre las partes, basada en la solución de los dos estados conviviendo en paz y seguridad, es el único camino que conducirá a una solución duradera al conflicto entre israelíes y palestinos. Seguramente, si a usted le interesa este tema, hoy habrá recibido, o este fin de semana, a través de las redes sociales, el correo electrónico, un extracto de esta noticia. El extracto es lo que se publicó en Twitter. En Twitter decía: el gobierno condena el lanzamiento de cohetes contra Israel y hace un llamamiento firme a las facciones palestinas de Gaza para que cesen definitivamente estos actos hostiles contra la población israelí. España reconoce el legítimo derecho de Israel a defenderse. Si uno se queda solo en estas palabras, dice, maravilloso. Aquí hubo una revolución y ya no me enteré. La aparición de Borrell como ministro de Exteriores en el gobierno socialista ha producido un vuelco en la opinión. Yo he visto los comentarios y la gente está encantada de la vida. Yo les invitaría a la gente a que en ese mismo Twitter pinchen el link que lo lleva a la página del Ministerio de Educación de Exteriores, donde está toda esta parrafada que hemos leído y que nos coloca en una situación que ya no parece tan maravillosa. Es más, nos parece demasiado parecida, sino idéntica a la que teníamos en la época del gobierno del PP. Y no estoy defendiendo al gobierno del PP, yo quisiera que el gobierno actual mejorase la responsabilidad y cómo observa la situación de Israel en Medio Oriente. Pero vamos a revisar las palabras exactas. Primero, a los que agradece o saluda, como dicen los esfuerzos, son a la ONU y a Egipto. Me parece muy bien porque ellos han desempeñado un papel, pero digamos que dado lo que ha pasado esta semana, solo con la ONU y Egipto no hubiéramos hecho nada si alguna de las partes, por no decir Israel, no se hubiera tragado todos los sapos de los cientos de cohetes que le han lanzado y hubiera dicho, vale, pese a todo, vamos a aceptar un cese del fuego, ¿no? Bueno, eso es una cosa de que... Pero, digamos, los buenos modales mandan empezar por eso. Luego, hace un llamamiento firme a las facciones palestinas de Gaza. No hubo ninguna referencia a Hamás, que eso es lo que todo el mundo dice. ¿Están condenando a Hamás? No han condenado a Hamás. Ni a su terrorismo. Ni a su terrorismo, porque dicen actos hostiles. Actos hostiles, no han dicho terrorismo, a pesar de que Hamás es una organización que la Unión Europea ha reconocido como una organización terrorista. El gobierno de España
con Felipe González, con Zapatero, con Aznar, con Rajoy y ahora con Pedro Sánchez, no llama jamás grupo terrorista, ¿vale? ¿Lo entendéis? Porque estamos muy entusiasmados, pero claro, yo quisiera ser el primero en salir a la calle a festejarlo, a tirar petardos y llenar la página de Radio Sefra de bandoleras y cartelitos. Por fin se nos hace caso. Pero las cosas no son así. Pone facciones palestinas en Gaza, que es como no poner nada para no referirse a Hamás, y actos hostiles que claro, uno puede decir, bueno, si esos son actos hostiles, entonces lo de Israel también son actos hostiles, porque cuando responde no mandando cartitas de amor, mediante actos hostiles, pero hay una diferencia fundamental que no se señala, que uno es terrorismo y otro es una acción legítima de un gobierno legítimo. Así que estamos en la misma de siempre. Y aquí, como donde se corta la frase en el tuit, porque uno en el Twitter, la máquina de Twitter no corta la frase donde en la mitad. No es automático, ¿no? No es automático, porque no ha pillado en la mitad de la frase. No, hay un link y el que busca, claro, llega a la verdad. Pero estamos en la época de los fake news y tiene mucho más impacto quedarse con lo que uno cree que se ha dicho que con lo que realmente se ha dicho. Y lo que se ha dicho es que después de España reconoce el legítimo derecho de Israel a defenderse, que eso es como reconocer que Ucrania tiene el legítimo derecho a defenderse y Rusia tiene el legítimo derecho a defenderse. Todo el mundo tiene el legítimo derecho a defenderse, hasta los habitantes de Antártida que no existen. Pero evitando causar más víctimas entre la población civil. ¿Qué es esto? ¿Qué es la población civil? ¿Qué es la población civil y cuál es la población no civil en Gaza? Cuando alguien tenga la maquinita que diseña de esa manera, más allá de la pertenencia a un grupo terrorista, que España no se atreve a decir su nombre en letras o en voz alta para decir jamás y para decir que estos no son actos hostiles, sino que son actos de terrorismo, no hay población civil y no hay milicia y no hay grupo terrorista, está todo mezclado. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos las cifras de esta semana, 3 muertos palestinos, esto es más víctimas entre la población civil, pues uno de ellos estaba disparando, estaba fabricando cometas para incendiar territorio de Israel, un territorio de terrorismo, que aparte de terrorismo contra la población es un terrorismo ecológico, y yo no he visto a ninguna organización ONG ecologista de España protestar, hacer un comunicado por lo que se está haciendo este terrorismo ecológico. Bueno, evitando causar más víctimas entre la población civil, nos han dicho que son 3. Israel ha dicho que hay uno, que es un terrorista al que fueron a eliminar porque estaba disparando desde un vehículo cometas incendiarios. Vale. Después nos dicen una madre con su hija bebé, no sé qué. ¿Quién nos ha dicho eso? Nos ha dicho, la información viene de Hamás. No hemos visto el nombre, no hemos visto un nombre, no hemos visto la foto, y cuando vemos el nombre y la foto tampoco nos podemos fiar. Ustedes se acordarán que hace 2-3 meses con esta marcha de retorno hubo una bebé que se envenenó del gas que disparaban los soldados israelíes. Pues no era así. No era así. Estaba muerta, esa niña desgraciadamente estaba muerta y la pillaron los de Hamás para decir, miren, la mataron los israelíes. Y los padres que presentaron a la niña muerta lo hicieron porque si uno presenta un muerto por acción israelí, cobra más dinero que si no. Esto es todo un negocio. Entonces, el gobierno se compromete a seguir contribuyendo a paliar la dramática situación humanitaria en la franja. ¿Cómo se compromete a seguir paliando la dramática situación en la franja de Gaza? Por ejemplo, ¿qué? ¿Mediante flotillas que no van a llegar porque son ilegales, o mediante ayuda a la autoridad palestina que se queda con el dinero y no llega a la franja de Gaza, que si no que ese dinero va a pagar los sueldos de los terroristas y las familias de los terroristas? Ya hablaremos de esto en la próxima noticia o en la tercera noticia, pero es que
Lo que digo es que está bien. Al final dice, reitera su firme convencimiento de que la negociación entre las partes basada en la solución de los dos estados conviviendo en paz y seguridad es el único camino que conducirá a una solución duradera al conflicto entre israelíes y palestinos. Vale, eso también es lo que dice hasta Netanyahu, no Israel. Todo Israel, Netanyahu y los ultraortodoxos también dicen eso, de que vamos a vivir en paz y seguridad con negociaciones entre las partes. Bueno, si están de acuerdo que las negociaciones tienen que ser entre las partes, que el gobierno español deje de apoyar las iniciativas como la francesa de decir declaración unilateral de un Estado palestino, reconocimiento unilateral del Estado palestino. Aquí voy a hablar en términos que a mí me duelen mucho, porque aquí con todo el proceso de Cataluña, una de las primeras medidas del 155 ha sido cerrar las supuestas embajadas que tenía Cataluña en el mundo. Pues aquí tenemos en la calle Pío XII una embajada de Palestina que es mucho más grande que la embajada de Israel y por supuesto mucho menos defendida porque nadie va a atacar a la embajada de Palestina y sí a la de Israel. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos lo que decimos que no hay que hacer bueno, es que es toda una incongruencia. Así que yo lo siento por pincharles el globo a los niños, pero ya somos mayorcitos. Aquí no ha pasado nada. A mí me encanta Borrell, me encanta su valentía que tuvo frente al proceso cuando salió, se enfrentó a gente de su propio partido, el PSC, porque estaban hablando con la boca pequeñita, no podemos pronunciarnos que esto que lo otro, y espero que alguna vez logre reformar algo de lo que es la política exterior española. Pero de momento, con este papel, lo único que hace es continuar. Igual habrá alguna media frase, algún punto y coma que sea lo que los analistas puedan ver allí un pequeño progreso, pero lo que necesitamos es un salto mucho más importante, mucha más valentía que esa, y entendemos que Josep Borrell no es un personaje independiente, el ministro no hace lo que quiere con la política exterior, sino que es lo que le marca el partido y su dirigente, en este caso Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, que sepamos, hasta ahora, durante toda su campaña, lo primero que dijo que lo primero que iba a hacer es reconocer a Palestina como Estado independiente. Yo de lo único que me regocijo en estos primeros 2 meses que ha tenido el gobierno es que todavía no lo haya hecho. Pero creo que estará al caer y que nos venderá con un globo sonda como este, que, mira qué bien me portó con los israelíes, que parece que estoy diciendo lo que ellos quieren oír. No está diciendo absolutamente nada nuevo. Seguimos en la misma de siempre. Las facciones palestinas en vez de Gaza, en vez de Hamas o Yihad Islámica, y actos hostiles en vez de terrorismo, y evitando causar más víctimas entre la población civil, que no sabemos muy bien cómo se define eso en el territorio de Gaza. Continuamos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió al grupo terrorista islámico Hamas que el ejército israelí continuará operando contra el terrorismo que provenga desde la Franja de Gaza y exigió un cese del fuego total. Durante la reunión semanal del gabinete, el primer ministro añadió que Israel no descansará hasta que la seguridad sea restaurada en su totalidad para los habitantes del sur del país. El portavoz de los bomberos de Israel manifestó que por primera vez en meses no se registró ningún foco de fuego provocado por los globos incendiarios lanzados desde Gaza hacia las comunidades israelíes fronterizas con el enclave costero. El hecho podría ser interpretado como un posible indicio de que Hamas estaría adhiriéndose al cese de fuego con Israel mediado por Egipto tras la reciente escalada de violencia. Sí, fíjense, es increíble porque ahora el baremo o el indicador de un cese del fuego lo tiene que dar el jefe de los bomberos. Que estábamos hablando de decenas de incendios diarios. Y estamos en una semana que acá en España, en Portugal, en California, vemos lo que se puede provocar con un incendio en el mes de agosto en un campo.
Afortunadamente, no solamente que los bomberos de Israel parece que funcionan bien, sino que los campos, bosques y zonas naturales de Israel están mejor cuidadas que muchos bosques en el mundo, y la respuesta ha sido contenida y no ha pasado de algunos miles de hectáreas, pero miles de hectáreas provocadas. Aquí, cuando siempre nos sentimos con la impotencia de decir, sabemos que este incendio fue provocado y no se puede demostrar quién ha sido la persona que lo ha hecho o cómo lo ha hecho, lo que sea. Nosotros sí sabemos quién hace estas cosas. Y nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a aceptarlo porque es la lucha, la resistencia de un pueblo oprimido. Pero, por favor, esto es el terrorismo de lo que era la Cale Borroca, solamente que ahora es una Cale, en vez de Cale Borroca, es ecología borroca. Es quemar el planeta para desterrar a alguien que desde tu punto de vista religioso no se merece compartir contigo la misma categoría humana. Eso en palabras sencillas. Simplemente un apunte. Fíjate una diferencia. Aquí estamos acostumbrados que el gabinete de ministros son los viernes, ¿verdad? Siempre. Sí, ahí es el domingo. Ahí es el domingo, que es cuando empieza la semana. Sí. Eso quizás también apunta a un cambio de actitud que se podría adoptar, una idea que propongo al gobierno español, que en vez de hablar de las cosas cuando ya no se puede hacer nada por ellas, se hable de las cosas cuando se tienen que empezar a hacer. El principio de la semana, no el viernes. 17 años después del atentado terrorista en la pizzería Sbarro en Jerusalén, en el que murieron asesinadas 15 personas, entre ellos 7 niños y una mujer embarazada, y quedaron heridas otras 130, las familias de los terroristas que perpetraron el sangriento ataque siguen recibiendo recompensas de la autoridad palestina. Desde entonces, la familia del terrorista ha recibido más de $50.000 como recompensa por su acto. Por otro lado, la terrorista que planificó el atentado e incluso llevó al atacante hasta el lugar fue Ahlan Tamimi, tía de la joven Ahed Tamimi, detenida y liberada recientemente por atacar a soldados, que recibió 16 cadenas perpetuas como castigo, aunque fue liberada en el intercambio por la liberación del soldado israelí Gilad Shalit en el 2011. Por su estancia en la cárcel, Tamimi fue premiada con salarios de más de $52.000. Por su parte, el cinturón explosivo fue ensamblado por el terrorista de Hamas, Abdallah Barghouti, arrestado en el año 2013 tras recibir 67 cadenas perpetuas, entre ellas 15 por el atentado en Sbarro. Durante los años siguientes ha recibido salarios por al menos $191.000. Bueno, ustedes sumen. Solamente por un atentado, un atentado que sucedió hace 17 años. Pues era la pizzería Sbarro, un lugar concurrido, un lugar a donde la gente no iba a tramar la conquista y dominación del pueblo árabe, ni la expansión de los territorios y no sé qué historia. La gente comiendo pizza un fin de semana, o no recuerdo qué día de semana era, pero que estaba llena de niños. Cuando se escucha el vídeo que ha grabado Ahlan Tamimi, que es esta persona que llevó al terrorista hasta el sitio en realidad fue casi la instructora, ¿no? Y que bueno, ella, cuando le preguntan, no tiene ningún remordimiento de que hayan muerto 15 personas, que hayan muerto niños. Y ella ahí, de frente al vídeo, se sonríe con una sonrisa ancha, dice, sí, el único remordimiento es que no había más gente allí para morir. Esta persona, porque de alguna manera hay que calificarla, Ahlan Tamimi lleva el mismo apellido y es la tía ¿de quién? De Ahed Tamimi, esa inocente joven palestina torturada, y que en su tortura en la cárcel engordó, y que aparte, cuando la entrevistan ahora, cuenta cómo se la pasaban teta con sus amigas, hablando, charlando, accediendo a las redes sociales y aprendiendo cosas como estudiar derecho, que cuando en su familia pues no le dejan hacer. Pues 50.000 a la familia del que puso la bomba y se reventó, 52.000 a la que le llevó al sitio y le señaló el objetivo,
Sí. Y 191.000, que es mucho más, pero porque es el hombre que estaba delante, que el que armó la bomba. Ese necesita un incentivo mucho mayor. Y $191.000 han recibido en estos años. En total, si sumamos, son 102 más 91, son $293.000. He hecho la cuenta, son 257.000 euros al precio actual. Es decir, usted, si mata 15 judíos en situación totalmente de indefensión, son civiles, no son soldados, no son ocupantes, no son nada que, pues, te vas a forrar. Esto a mí me recuerda, si aparte lo unimos esto a la miseria de algunos sectores de la sociedad palestina, como la gente que está en Gaza, pero principalmente, ojo, los que no están en Gaza, pero que siguen en campos de refugiados en Cisjordania, que están allí por gloria y labor de la UNRWA y que no los dejan salir de ahí, incorporarse al resto de la sociedad palestina. No pueden salir de ahí, están presos de la sociedad palestina. Les dicen, ustedes no salen de aquí porque nosotros con ustedes tenemos un chollo, tenemos gente muerta de hambre, gente desesperada y gente que porque a la familia le queden 50.000 o 100.000 euros de rédito, pues van a matar y morir en la acción, que es mucho más de lo que se premiaba cuando aquí en España se pasaba hambre y uno se dedicaba a enfrentarse a un toro bravo, porque era casi la única salida que podía ser para salvar a la familia. No, aquí estamos hablando de matar gente que se sabe que están allí, que no son los que han matado a tu familia, ni te han insultado, ni los conoce de nada, gente inocente. Eso es lo que tiene más premio. 250.000 para un solo atentado. Hagan la cuenta con todos los atentados que han hecho. Ustedes dirán, ¿y de dónde saca la autoridad palestina tanto dinero para pagar los atentados? Pues se lo digo, de tu bolsillo, porque tú vivas en el país que vivas, especialmente si vives en España, pero también en otros países, que sepas que tu país, a través de tus impuestos, está regalando dinero a la autoridad palestina para que financie y pague estos sueldos a terroristas convictos, condenados, en juicios donde han podido demostrar su inocencia si fuera así. Pero no lo son, son asesinos y nosotros, de nuestro bolsillo, seguimos pagando este sueldo a los asesinos. Terminamos esta parte del informativo hablándoles del Congreso Judío Mundial, que ha condenado de forma enérgica la marcha neonazi que tuvo lugar en Washington en el primer aniversario de los violentos sucesos del año pasado en Charlottesville, que acabó con la muerte de una persona. Apenas una veintena de neonazis envueltos en banderas estadounidenses celebraron su marcha por el supremacismo blanco en un rincón del Parque Lafayette de Washington frente a la Casa Blanca, mientras una marea de miles de personas desbordó las calles de la capital en su contra. El Congreso Judío Mundial es una organización internacional que representa a las comunidades judías en 100 países ante gobiernos, parlamentos y organizaciones internacionales. Sí, nosotros también apoyamos, por supuesto, la condena de cualquier marcha neonazi o de extrema derecha que haya en este país, especialmente también en Estados Unidos se han gritado consignas antisemitas, entre otras cosas. Pero vamos a poner las cosas en contexto, porque desde que hace, ¿cuánto fue? Año y medio que Trump asumió el gobierno en Estados Unidos, pues mucha gente se tiró de los cabellos diciendo esto va a incrementar al neonazismo, al Ku Klux Klan, todos estos grupos antes marginales van a ser cada vez más populares, se van a sentir reforzados. Yo he visto en estos días, respecto a esta reunión, esta protesta o como lo llamen, esta marcha, muchas interpretaciones de este estilo. Es decir, esto pasa porque Trump no sé qué. Ahora, si esto pasa un año después y en Charlottesville eran 100 y ahora son 20, pues hay que hacer las cuentas, antes de decir el país se está derechizando o lo que sea, porque si la gente
va a marchar más en estas marchas neonazis, el país se está derechizando, evidentemente, pero si marchan menos, no lo es, por lo menos respecto a esta forma de derecha extrema, ¿vale? Uno puede ser de derecha seguir siendo democrático. Es decir, en Estados Unidos hay un partido que se llama Republicanos, que se puede decir en términos españoles o europeos que es un partido de derecha, y hay un partido que se llama Demócrata, que en términos españoles no es izquierda, que en todo caso es centro-derecha, ¿vale? Pero bueno, que haya mucha gente que vote republicano, parece que ellos llevan una derechización, pero que quizás no lo es tanto, sino que están optando por un candidato determinado. Quizás la figura de Trump haya conseguido de alguna manera llevar a los llamados rednecks, de los cuellos rojos, es decir, la gente que no son intelectuales, los trabajadores del campo, de las fábricas, etcétera, a votar a Trump por encima de otros candidatos, y tiene tanto derecho el voto de esta gente como el voto de un premio Nobel. Ese es el principio de la democracia. En otros países lo miramos con suspicacia, pero resulta que los otros países que miramos esto tenemos en general bastante menos años de democracia que Estados Unidos, que solamente lo supera, creo que el Reino Unido en antigüedad democrática. En Estados Unidos, que yo sepa, nunca ha habido un golpe de Estado, que yo sepa, nunca se ha puesto en peligro la democracia, e incluso han destituido, que yo recuerde, al presidente Nixon con impeachment, que ahora hace tiempo que lo están buscando para Trump, ya llevan un año y todavía no han conseguido una prueba fehaciente para lograr hacerlo. Lo que digo es que estos neonazis, por supuesto, son lo más deleznable, pero el lugar que ocupan en las noticias no es en función de su peso, porque hoy en día, aparte de ser 20 personas, son la quinta parte de lo que eran hace un año, sino porque hay una campaña para, equiparar a lo que es toda la ultraderecha con lo que hace Trump. Y aunque Trump sea un personaje muy raro, muy poco afín a los buenos modales y especialmente a las buenas formas y a lo políticamente correcto, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero yo estoy con el Congreso Judío Mundial, como todas las organizaciones nacionales del mundo, que ante cualquier pronunciamiento neonazi, antisemita, vamos a estar ahí para denunciarlo. Y si hubiéramos estado en este Parque Lafayette, seguramente nos hubiéramos personado también para protestar pacíficamente contra este tipo de protestas o marchas. Pero sin olvidar que es un hecho que de momento, en este contexto, es ahora más marginal que hace un año. Terminamos así esta parte del informativo, unos segundos y volvemos con la agenda cultural. Y ya estamos aquí finalmente con la agenda cultural y gracias a Dios, porque las noticias, si fueran solamente las de la primera parte, serían un poco pesimistas, ¿no? Bueno, traigo buenas noticias. Alguna buena también, eso es ¿no? Interesante, sí. Vamos a hablar de la próxima Jornada Europea de la Cultura Judía. Se acerca su 30ª edición, en este caso es la edición número 19, y ya empezamos a recibir noticias sobre las actividades que se van a que es generalmente el primer fin de semana de septiembre. Sí. En este caso, vamos a Jaén. Allí se va a desarrollar esta Jornada Europea de la Cultura Judía del 1 al 9 de septiembre. ¿Y qué actividades va a haber? Pues hay que decir que se desarrollarán en colaboración con Juventa, con la asociación que preside Rafael Cámara y que siempre ha demostrado un interés por el patrimonio judío de Jaén. Del 1 al 9 de septiembre, como les decíamos, habrá jornadas gastronómicas sefardíes en la taberna Pilar del Arrabalejo y en el Parador de Jaén. El día 2 se realizará una visita guiada por el Jaén judío que se iniciará en la Plaza de Santa María.
El 6 de septiembre, Rafael Cámara, presidente de Juvente, impartirá la conferencia La Judería de Jaén y su eco en la diáspora sefardí. Y al día siguiente se proyectará la película de Miguel Ángel Nieto, El último sefardí. Con la actuación el día 8 de Sefarat en el Corazón, concluirá en Jaén esta cita. Bueno, ya tenemos el primer punto en el mapa, la primera banderita en el mapa de las redes de juderías y de las ciudades de esta red que se apuntan a esta jornada europea de la cultura judía. Ya seguramente en los próximos informativos hablaremos de otras ciudades. Irán apareciendo más información a medida que la tengamos, ¿no? Ha ocupado mucho tiempo informativo, al menos en esta agenda, la cuestión de si finalmente Israel va a celebrar o no el Festival de Eurovisión del año que viene. Y ahora que ya sabemos que sí se puede hacer en Tel Aviv, pero resulta que piden dinero, ¿no? Exacto. Piden dinero, piden... no sé si... Supongo que es algo habitual, o sea que todos los países tienen que aportar esta cantidad de dinero. Es algo habitual a partir de ahora. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que hasta ahora no se hacía esto. No tengo esa información, no sé. Sí. Yo sé que creo que en Lisboa, en la última edición, se pidió, es como un depósito a cuenta, ¿no? Pero un depósito, digamos, una fianza un poquito elevada. Pues mira, 12 millones de euros en concepto de fianza. Esto es lo que pide la Unión de Radiodifusión Europea. Esta fianza la tenía que haber depositado Israel al principio del mes de agosto, pero no lo ha hecho. Entonces, te explico también por qué es el problema, porque ya sabes que Netanyahu se llevaba muy mal con la cadena de televisión nacional israelí, Reshut HaShidur, que se llamaba. Entonces hizo una maniobra orquestal y creó una nueva ¿cadena? Una nueva cadena o cadena de radio y televisión israelí oficial. Un nuevo ente, cargándose al anterior ente. Pero al nuevo ente tampoco se fía mucho del nuevo ente, porque está lleno de periodistas. Los periodistas somos bichos muy malos, especialmente en Israel, que si cualquier judío de la calle no se corta un pelo para criticar al gobierno, pues imagínate lo que puede ser un periodista israelí hablando en hebreo para su gente, ¿no? Que ponen a parir al primer ministro, pero de una manera tremenda. Entonces, los tiene un poco así con el freno, dominados por el tema presupuestario. Es decir, Cannes, que es el nuevo ente, tiene un presupuesto limitadito que no le permite demasiadas alegrías. Y estos 12 millones son mucho más de lo que tiene para todo el año. Entonces, ese es el problema. Está todo... Parece increíble, pero que el destino de Eurovisión está en las manos de Netanyahu, es decir, que diga, venga, ¿suelto la pasta o no la suelto? Bueno, pues lo sabremos. Ha habido una prórroga, expira este martes 14 de agosto para depositar esa fianza. Así que Bibi que decida. Mañana le podremos decir si cantamos el Toy otra vez en Jerusalén, en Tel Aviv o en algún sitio de Israel, o otra vez como pasó en el 79, no es la primera vez. En el 80. En el 80. Sí, Israel renunció a la celebración del certamen que entonces pasó a celebrarse en La Haya. Claro, porque el primero lo ganó Israel en el 78 con el Avaniví y entonces se hizo el 79 en Jerusalén, O sea, en esa época nadie protestó y ganó Israel con Aleluya. Pero entonces tenía que hacerlo un año más y los mandamases dijeron esto es una pasta y renunciamos y se hizo al final en Holanda. ¿Sí? Y terminamos con una noticia que seguro, su protagonista seguro que la recuerdan porque es la atleta israelí Lona Chentai. Les hablábamos de su éxito en el europeo, ganó la medalla de oro en los 5.000 metros, ya había fracasado en los Juegos de Río, fue una conmoción en el país, le había dado el pasaporte, muchos la acusaron de que... Pero es que tú vas a hablar de cómo llega.
¿Quién es esta mujer, no? No, eso ya lo hemos comentado a nuestros oyentes. Era la niñera del embajador de Kenia claro, porque ya saben que de Kenia salen los mejores corredores del mundo. Y todo el mundo se pelea por tener un keniata corriendo para su bandera. Claro, y eso es lo que pasó en Israel, pero ahora se tienen que enfrentar a un pequeño o gran disgusto porque esta atleta... He visto las fotos. Yo he visto el vídeo. Y de pronto llega... y se para y todos los demás siguen corriendo porque se pensaba que era la última vuelta. Sí, pues exactamente como les ha contado Jorge Rosenblum, esta atleta que ya había ganado el oro en 5.000 metros, acariciaba la medalla de oro en los 10.000 metros, se despistó, cometió un fatal error. Iba primera. Y creyó que era la última vuelta, se paró para ver cómo sus contrincantes seguían corriendo, en concreto la holandesa Sifan Hassan, que fue la ganadora, claro, la que se alzó con la que obtuvo la medalla de oro. Se incorporó a la carrera, pero ya no pudo. Claro. Y quedó en cuarta posición. Yo iba a decir, un despiste lo tiene cualquiera, pero en este nivelazo de atleta olímpico realmente horrible. Es increíble. Esto es como las cantadas esas de los porteros que se le escapan la pelota, que la tienen en la mano y se le va para atrás. Es terrible. Bueno, pues le deseamos lo mejor a Lona Chentai, que muchos éxitos logren hacerle olvidar este despiste. Va a estar contando las vueltas. Bueno, es alguien que ya ha pasado a la historia, sí. Por eso ahora tendrá que ver si consigue pasar a la historia también por sus logros, no solamente por sus casi logros. Bueno, les esperamos mañana. Muchísimas gracias. Sigan escuchando Radio Sefarad.